Todo bien. Pues nada, yo también bien, después de un fin de semana intenso, como son siempre los fines de semana de clásico, pero con una semana que más allá de la Copa del Rey, que no está en su fase decisiva ni mucho menos, pues nos va a dejar cierto tiempo de análisis, ¿no? De análisis, de reflexión. Y bueno, siempre te sigo muchísimo, ¿no? En Twitter, especialmente, ¿no? En los días de partido, donde intervienes más, yo creo. Y hay varias reflexiones que hiciste que me interesaron mucho, que me gustaron y que creo que desde la victoria, ¿no? En mi caso como madridista es más importante muchas veces hacer ese tipo de reflexiones que no son que no parecen tan urgentes porque vienes de la victoria, pero que son muy importantes, ¿no? Sobre el funcionamiento colectivo del Madrid. Pero antes de eso, bueno, quería que me dieses un poco tu visión de lo que te pareció el clásico desde el punto de vista de los dos equipos, ¿no? Lo que observaste, lo que más te llamó la atención y después nos vamos metiendo también en ese funcionamiento a nivel estructural del Madrid, ¿no? Que no solo es en este partido, obviamente. Bueno, gracias. Yo también te sigo, Ramón, ya lo sabes. Nos seguimos mutuamente. Sobre todo si los días de partido al final es más fácil, o a mí por lo menos me entran más ganas de hablar con la gente y de ver qué se comenta, ¿no? Bueno, pues el partido, la verdad es que yo creo que tiene un análisis que compartimos todos, ¿no? Que fue una primera parte claramente dominada por el Barcelona. Yo creo que desde el planteamiento inicial, Xavi, que bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor el discurso que siempre dejó antes de ser entrenador era bueno, que con un plan inicial siempre el mismo, pues iba a tratar de ser muy dominante con los rivales, estar en campo rival, dominar con el balón. Al final eso depende mucho de los jugadores que tengas. Y lo que está haciendo Xavi, en mi opinión, muy bien contra el Real Madrid es adaptarse a cómo juega el Real Madrid, pues con la posición de Araujo como lateral, con la salida de los tres centrales, pues para que fuese más difícil para el Real Madrid presionar. Bueno, pues con varias decisiones que al final acaban adaptándose, pues lo de Joao Cancelo también por las bajas, pero bueno, actuando ahí un poquito más como extremo. Así que yo vi a un Xavi adaptándose al Real Madrid y haciéndolo muy bien desde el planteamiento inicial. Y luego un Real Madrid en la segunda parte que yo creo que Ancelotti ajustó muy bien, bueno, no solo con las entradas de Camavinga y Modric, que coincido plenamente con todo el mundo, fueron decisivas, sino con alguna cosita ahí puntual. A mí, por ejemplo, me encantó el partido de Fede Valverde. Creo que fue, hombre, Bellingham, evidentemente, fue el hombre que decide el partido, pero para mí en la segunda parte Valverde fue el jugador más importante del Madrid, desde una decisión puntual de Ancelotti que me gustó mucho, que fue colocarle, apartar a Tchouaméni un poquito de la salida de balón, porque desde el pase no estaba saltando la presión y que fuese él el receptor de ese primer balón para saltar la presión desde la conducción, y ahí estuvo imperial Valverde, luego ya en el tramo final más como extremo. Pero me gustó mucho cómo Ancelotti reaccionó a lo que había planteado Xavi. Entonces, ¿y luego qué pasa? Pues que, en mi opinión, hay una cosa que es una evidencia, por lo menos también con las bajas que tuvo el Barcelona el otro día. A mí la delantera del otro día del Barcelona se me quedó cortita de calidad y el Real Madrid tiene a un bicho ahora mismo que es Jude Bellingham, que seguramente es el jugador más decisivo, pues, juntándolo con Mbappé, juntándolo con Haaland del mundo y al final eso marcó la diferencia. Pero bueno, yo vi, ya digo, una parte para cada una, la primera para el Barça, la segunda para el Madrid y al final el Madrid yo creo que ahora mismo tiene, o el otro día tuvo más calidad. Es que, fíjate, ¿no? Hay varias cosas que has comentado que para mí son claras, ¿no? Yo creo que Xavi prepara mejor el partido, honestamente. O sea, Ujú. Xavi visualiza antes el partido que Ancelotti, lo visualiza días antes seguramente. Vuelve loco a Kroos, ¿no? Nos lo explicaba también Marcos López en el canal, ¿no? Vuelve loco a Kroos con la presencia de Fermín por delante, Gavi por detrás, ¿no? Haciéndole elegir Sí, continuamente a Kroos, que es la pieza más débil del Madrid a nivel defensivo, ¿no? En el centro del campo, por un tema físico. Eh, Encima muy bien a Bellingham con Gavi, tiene un plan preparado anti Vinicius con su mejor defensor, ¿no? Araujo y con ayudas también, ¿no? Porque evidentemente no puedes depender de un mano a mano continuo, ¿no? De Vinicius con cualquier jugador. Y la sensación es que Xavi consigue, ¿no? Anular al Madrid, que el Madrid hace una primera parte, aparte de activación muy mala, ¿no? Yo creo que también el Madrid contribuye al plan de Xavi, ¿no? Haciéndolo realmente mal, pero penaliza muy poco, ¿no? Penaliza muy poco, seguramente por falta de calidad de algunos de sus futbolistas y porque tampoco tuve tan claro, ¿no? Más allá de eso de Fermín y Gaby, cómo quería hacerle daño Xavi al Real Madrid, ¿no? Vi a un Joao Félix bastante perdido, ¿no? Pasó bastante desapercibido, un Ferran bastante desasistido.
Es decir, me pareció que dominaba claramente tácticamente Xavi, pero realmente el gol también llega pues en una acción un poco puntual, ¿no? Y después es verdad que, claro, nos contaba Marcos también, tienes a Fede Valverde persiguiendo a Valde, que además no recibía balones prácticamente porque el Barça buscaba el otro lado, y perdiendo pues al Fede Valverde, que te puede conducir, que te puede salir, que puede ser una de las vías de escape que tengas, pues para parar a un jugador que no estaba interviniendo realmente como Valde, ¿no? Y es verdad que yo creo que Ancelotti retoca esa posición de Valverde, pero también de alguna manera la presencia de Camavinga creo que desajusta todo paradójicamente para ajustarlo, para ordenarlo, porque Camavinga es un jugador libre, es un jugador anárquico, se empieza a meter hacia el centro, crea superioridades en el centro del campo y de repente el Barça dice, oye, con esto no contaba, este es un elemento nuevo y ahí es donde empieza a cambiar el partido, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, yendo por partes, para mí la forma en la que el Barcelona iba a hacerle daño al Madrid, para mí es que tuvo situaciones, por ejemplo, hay una jugada muy clara, que es esa que Carvajal le saca a Joao Félix, que le hace un túnel Joao Sí, Félix, que al final a mí Joao Félix me parece un jugador pues, técnicamente de top, tiene cosas evidentemente muy buenas, en su día el Atlético de Madrid pagó una millonada por él por algunos motivos que son evidentes, pero al final un jugador de verdad, o sea, esa te la coge un jugador top, te la coge Henry cuando estaba en el Barcelona y esa jugada acaba en gol. Al final sí, le sí. faltan piernas, le falta velocidad, le falta, bueno, pues la determinación que tiene un jugador de verdad súper top. Y eso sucedió muchas veces en la primera parte, no tan evidente como la de Joao Félix, pero el Barcelona sí fue capaz de llevar la pelota a esa situación de 1 contra 1 en la que a lo mejor Ferran tenía que tener un duelo con Rüdiger. ¿Qué pasaba? Lo ganaba Rüdiger. Le pasó lo mismo con Álava, también con Cancelo, y Cancelo, bueno, estuvo más o menos bien, pero a lo mejor la forma de recibir la pelota que tiene un extremo no es como la recibe un lateral, que al final va más de cara, viene desde más atrás. Cancelo al final muchas veces pues estaba más perfilado lateralmente, entonces Álava le encimó, le robó balones. En definitiva, ¿qué pasó? Que para mi gusto en la primera parte los defensas del Real Madrid ganaron casi todos los duelos porque a nivel de calidad era superior la calidad del Real Madrid, incluso teniendo bajas muy importantes, como sobre todo la de Militao, ¿no? Pero para mí, sobre todo, le pasó eso al Barcelona en la primera parte, que el dominio no lo acabó de concretar en ocasiones claras, porque los duelos en la zona decisiva, donde se decían los partidos, fueron casi siempre para los defensas del Real Madrid. Y luego en la segunda parte, a mí me parece, yo dividiría la actuación de Camavinga en dos. Yo creo que hubo un tramo inicial donde, como tú bien comentas, Rabón, hubo cierto caos que el Barcelona está a punto de aprovechar, porque hubo varias situaciones en las que les cuentan en la espalda, porque al final, lo hemos comentado alguna vez, es el problema que va a tener Camavinga siempre, que es de posicionamiento defensivo como lateral, porque al final Claro. pues no va a guardar las distancias igual que un lateral puro, no va a medir la línea igual, no va a tomar decisiones, a lo mejor siempre va a tomar la decisión de saltar cuando como centrocampista no tiene tantos problemas hacerlo que sí como lo haces como lateral. Y entonces el Barcelona tuvo ahí un conato de aprovechar eso, pero luego, si pones en la balanza lo que perdió el Real Madrid defensivamente con Camavinga y lo que ganó con balón, pues evidentemente le salió claramente a ganar, porque para mí el tema de Valverde, mucho más centrado, conduciendo, saltando la presión del Barça, le sumas a que Camavinga hizo cosas parecidas, no tanto desde conducciones largas, pero sí desde recursos técnicos más cortos, de asociaciones más cortas. Le sumas eso y le sumas para mí otro nombre que fue muy importante, que aunque no estuvo demasiado fino, que fue Joselu, pero ya simplemente la presencia de Joselu hacía que muchas veces cosas que pasaron en la primera parte, que era que precisamente los centrales del Barcelona podían saltar de línea sin mucho problema porque no había nadie fijando, que a lo mejor Vinicius o Rodrigo estaban en posiciones más centrales porque no había nadie ahí y al final pues recibían más veces de espalda. Al final la presencia de José Lu yo creo que ordenó también al Real Madrid, también a Bellingham recibir más veces de cara, Vinicius aunque para mí no estuvo bien, pero por lo menos las recepciones eran más en una zona natural, un poquito más perfilado. Y entonces también, bueno, pues entre Camavinga, la posición de Valverde y la salida de José Lu, yo creo que, por supuesto, Modric, que estuvo bien, pues al final el Madrid cambió completamente el partido hasta el punto de dominarlo con creces. Después voy a tirar de ese hilo para una reflexión más general, el hilo que has dejado de lo de José Lu, porque es una de las reflexiones, ¿no?, que hacías además en Twitter y que me interesa, ¿no?, especialmente. Yo comentaba en el descanso, David, y a lo mejor es un comentario que no tuvo nada que ver con lo que pasó, ¿no?, pero yo tenía la sensación, y creo que no era forofismo de madridista, sino que creo que era una sensación de que el Barça había salido, ¿no?, efectivamente a jugar un clásico, ¿no?, mientras que el Madrid estaba jugando un partido más de liga, ¿no? El Barça estaba jugando un clásico y que eso también lo podía pagar en la segunda parte, ¿no? Primero porque no tenía tantos recambios que fuesen a equiparar, ¿no?, el rendimiento que estaban dando los titulares, ¿no?, por lo menos en intensidad.
Y segundo, porque bueno, me da la sensación de que el Barça había vivido un estado de excitación, ¿no? Y de desgaste físico que podía pagar en la segunda parte, ¿no? Con un Madrid que además suele ser un equipo que va físicamente a más en los partidos por el estilo de jugadores que tiene, ¿no? Fíjate que Tchouaméni jugó con el pie, con el dedo roto y no se le notó, ¿no? El tío en la segunda parte jugó mejor que en la primera incluso, ¿no? Pero entonces, hubo algo de, o sea, ¿crees que pudo ser otro factor que el Barcelona de repente miró el tanque de gasolina en el 55-60 y dijo, ahora encima entra el pesado este de Camavinga, entra Modric, fresco, que siempre puede ser un factor, entra Joselu, que me va a disputar muchos balones, y el Barça ahí cedió, empezó a hacer terreno también por un tema físico, o no crees que influyese nada? A ver, yo creo que esto que comentas, el Real Madrid esta temporada casi siempre, sea el rival que sea, el que esté enfrente, lo va a tener a favor. Porque al final, de hecho, yo creo que la política de fichaje del club también, en cierta manera, pues va por ahí. Fichas a Tchouaméni, fichas a Camavinga, le das bola a Valverde, fichas a Bellingham, fichas a Rudiger. Son jugadores que al final, físicamente, tanto a nivel resistencia, a nivel de repetir muchas acciones a lo largo del partido, como a nivel de imponerse en duelos, pues es que son de los mejores del mundo. Entonces es normal que según avancen los minutos, pues siempre el Real Madrid vaya a tener esa ventaja. O sea, y yo creo que eso le va a pasar casi siempre. Hombre, hay equipos en Europa que son muy potentes también desde lo físico, pero el Real Madrid estoy convencido de que no tiene que envidiarle con la plantilla que tiene, sobre todo con los centrocampistas que tiene, prácticamente a ninguno. Dicho esto, para mí el cambio tuvo más que ver con el juego que con eso. Siendo eso un factor que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que comentabas que habías hablado con Marcos, que estoy totalmente de acuerdo. Al final, Fermín y Gavi, a nivel de intensidad a la hora de presionar, pues bueno, Gavi es un perro de presa, es un jugador que además es intenso y además es inteligente presionando, sabe los trazos que hace, sabe cuándo lo hace y lo hace muy bien. ¿Qué pasa? Que la diferencia para mí está en que en el momento en el que el Real Madrid tiene recursos tácticos para saltar esa presión, lo que hablamos, conducciones de Valverde, superioridad con Camavinga, tener a Joselu para ya no solo jugar directo sobre él, que se hizo en alguna ocasión, sino impedir que los centrales del Barcelona saltasen de línea para anticipar. Son una serie de recursos tácticos que al final te hacen ir desmenuzando la bola que tenías en la primera parte y llevándotela a tu terreno. Estando de acuerdo contigo en que físicamente el Real Madrid es un equipo súper poderoso y eso le va a venir bien siempre a lo largo de temporada, para mí tuvo más que ver el tema del juego y lo táctico que eso. Sí, sí, no, y eso además digamos que habla mejor de las modificaciones que hizo Ancelotti en el descanso y del plan de partido, ¿no? No me convenció tanto el plan de partido a posteriori de Xavi Hernández, ¿no? Creo que, igual que te comentaba, ¿no? Que creo que lo preparó muy bien el partido y que maniató al Real Madrid y que tenía un plan que, como mínimo, si no era ganador ya de por sí, era un plan, desde luego que al Madrid no le iba a permitir expresarse lo mejor posible. La dirección de campo después, seguramente también influenciada, ¿no? Por, bueno, pues las vacas sagradas, ¿no? Que hacen un esfuerzo por llegar como Lewandowski, con un Rafinha que también había llegado un poco justo. No sé, me dio la sensación de que hizo cambios casi que estaban más en el manual de lo que le tocaba hacer por equilibrios de grupo que por lo que pedía el partido, ¿no? Porque Lamine Yamal, que es un jugador que tiene una pinta estupenda, pero que, bueno, de momento donde ha impactado es en la derecha, ¿no? Metiéndose hacia adentro, pues le metes de extremo puro contra seguramente uno de los mejores jugadores del Madrid en estos momentos, que es Carvajal, ¿no? Que está a un nivel increíble. Lewandowski claramente no estaba para el partido. Yo creo que cuando salió Lewandowski, Rudiger dijo, espérate que ya tengo la merienda aquí, ¿no? Es la sensación que me dio decir, tengo un duelo físico donde soy superior ahora mismo a este tío, ¿no? Entonces, creo que Xavi le falló un poco a su equipo, ¿no? Con los cambios, es la sensación que tengo. No sé si tenía otra opción también, también te digo. Claro, yo iría más también por ahí, de que al final no era fácil contrarrestar lo que estaba haciendo el Real Madrid. O sea, porque al final tú, o sea, para mí una cosa clave es lo que te comento, ¿no? Que el Barcelona estaba presionando muy bien en la primera parte, o sea, tanto Fermín y Gavi solos prácticamente se las apañaban para que Tchouaméni, que estaba jugando de cara, no saltase línea y sencillamente Ferland Mendy es un jugador radicalmente distinto a Camavinga. Y en el momento en el que el Real Madrid pone en liza en esa situación de presión a los jugadores como Valverde y Camavinga, el Barcelona a lo mejor es que no tenía recursos, ¿no? Para resolver eso. De hecho, si te fijas, seguramente el Barcelona trata con Oriol Romeu de
poder sacar un poquito más arriba a otros futbolistas que sí que podían estar ayudando en la presión. Luego, al final, lo de Romeu, por ejemplo, para mí se le vuelve en contra, porque al revés, con el Madrid tan arriba, su falta de cintura, de capacidad, de agilidad para girar, para asociarse, le vino muy bien al Real Madrid. Y bueno, pues lo de Lewandowski, pues seguramente es verdad, ¿no? Al final tienes un jugador como Lewandowski, que obviamente a nivel de jerarquía no tiene nada que ver con Ferran Torres, pero seguramente Ferran Torres como punta y más en el contexto de la segunda parte era más propicio porque te ibas a tirar más al rival, te iba a ir a un lado, te iba a ir a otro. Dicho esto, es que para mí a Ferran Torres, tanto Rudiger como Álava le estaban ganando también los duelos. ¿Eh? O También, sea, también, claro. que si estás en el papel de Xavi, o sea, que al final a posteriori dices, joder, has perdido, no has sido capaz bueno, de resolver lo que te plantea Ancelotti y demás, pero es que a lo mejor yo estoy en la piel de Xavi, veo lo que están haciendo Rudiger y Álava con Ferran Torres y digo, bueno, joder, voy a poner a Lewandowski, a lo mejor Lewandowski sí gana algún apoyo de espaldas, sí que se imponen algún duelo más, no sucedió, pues porque también, joder, Álava y Rudiger pues son dos centrales de primer nivel, ¿no? Entonces, aunque Álava esté un poco peor este año, pero al final te pones en la piel de Xavi y yo creo que hubiera hecho lo mismo. Al final pones un jugador como Lewandowski porque a lo mejor no solamente porque lo tienes planificado, que a lo mejor sí, a lo mejor dice, bueno, estás para 30 minutos y vaya como vaya, te voy a sacar, puede ser. Pero que yo veo el contexto de partido y aunque le saliera mal, seguramente yo hubiera hecho lo mismo, porque yo creo que la verdad es que los defensas del Real Madrid a nivel de ganar duelos, tanto en la primera parte como en la segunda, fíjate que el Madrid Sí. en la primera parte estuvo peor, para mí estuvieron muy bien y fueron superiores a, los delanteros a la delantera del Barça. Nada, está bien razonado, ¿no? Por otro lado, y a lo mejor es que simplemente Xavi tenía muchas peores piezas para responder ante eso y ya está, ¿no? Que era también un poco mi percepción antes del partido, que el Madrid, más allá de la valoración que podamos hacer de la plantilla de cada uno, a este partido llegaba mejor. Esa es la sensación que yo tenía. ¿Cómo interpretas tú, David, que has hablado con futbolistas, ¿no? Por tu trabajo también y que conoces el mundillo? ¿Cómo interpretas las declaraciones de Gundogan? ¿No? Son unas declaraciones de una autocrítica como equipo pues tremenda, ¿no? Incluso hasta puede ser hasta excesivamente dura por el partido que hemos descrito, ¿no? De que el Barcelona durante la primera parte lo controla bien, que lo está haciendo con Fermín y Gavi, no lo está haciendo ¿no? Con veteranazos, ¿no? Con jugadores que ya hayan ganado la Champions. ¿Cómo interpretas esas palabras? ¿Qué crees que pudo ver Gundogan en el vestuario al llegar ahí o en las declaraciones de Xavi, ¿no? Donde dijo que, oye, si jugamos así ganaremos la Liga. ¿Qué crees que pudo ver o las entiendes? ¿O qué crees que trata de transmitir? No sé, una opinión Bueno, general. a ver, para empezar hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Entonces, no es lo mismo que Gundogan llegue a ese vestuario viniendo del Manchester City, un Claro. Manchester City que lo ha ganado absolutamente todo. Digamos que está autorizado para opinar, ¿no? No es lo mismo que lo diga Gundogan a que lo diga Rafinha, por ejemplo, ¿vale? Con todos mis respetos a Rafinha, ¿no? Pero Rafinha, pues, bueno, pues viene del Leeds en su momento, desde luego no es lo mismo venir del Leeds que venir del Manchester City y venir del Manchester City en el contexto que lo dice Gundogan. Entonces, yo creo que eso, en cierta manera, le autoriza como para tener en cuenta su opinión. Y luego, yo creo que al final, quizás aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Por supuesto, a nivel vestuario es posible que haya jugadores ahí que digan, bueno, pero este tío, ¿por qué me echa a mí a los Leones, ¿no? Se puede pensar por ahí, ¿no? Pero claro, por otro lado, seguramente buscar ese acicate para que el equipo, bueno, pues tenga más rabia, más intensidad en ciertas situaciones, que de verdad le duela más perder, pues quizá pueda ser positivo para situaciones futuras. Por ejemplo, si el Barcelona juega a los octavos de final de la Liga de Campeones y pierde 2-0 el partido de ida, ¿no? Y ya por lo menos ha plantado ahí una semilla Gundogan de decir, oye, no podemos tener este conformismo que vi en el clásico. Entonces, para mí el matiz está sobre todo en esto, ¿no? Que lo dice alguien que viene de un vestuario que realmente, desde luego, no sé cómo era el vestuario del Manchester City, me lo puedo imaginar por lo que demuestra ser Guardiola en el día a día, pero desde luego lo que se hiciera en ese vestuario es indiscutible que dio resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí, ya te digo, nunca se sabe cómo pueden los acontecimientos desarrollarse y si puede sentarle mal alguna pieza importante en el vestuario, si puede crearse una brecha ahí, pero en principio yo creo que, además estando en octubre, creo que son unas declaraciones de un líder que viene de un contexto autorizado como para decirlo. Así que yo a priori apostaría que son positivas para el Barcelona.
Claro, es que seguramente Gundogan no hubiese necesitado esas declaraciones en el Manchester City porque convivía con, si no el Claro, entrenador más exigente del mundo, uno de los más, ¿no? Aquí no nos olvidemos que los mejores entrenadores del mundo todos tienen como nota común la exigencia, o sea, la sí, sí. autoexigencia hacia ellos mismos y hacia sus jugadores, ¿no? Mourinho, Guardiola, Klopp, los que quieras. Todos tienen esa nota común, ¿no? Yo tengo la sensación de que también Gundogan ha podido captar, ¿no? Que a lo mejor, oye, las circunstancias son las que son, ¿no? Y la situación del Barça a nivel institucional y económico es complicada y eso muchas veces, oye, ha llevado a que muchos canteranos suban, ¿no? E incluso a lo mejor antes de tiempo, ¿no? Y tiene una parte muy positiva eso, porque están sacando canteranos, porque les han resuelto partidos y eso es maravilloso. Pero también a lo mejor Gundogan ha captado cierta autocomplacencia a veces a la hora de decir, oye, pues somos la bomba ya, jugando así ganamos seguro la liga, y dice, no, jugando así estamos a 4 puntos del Girona y del Madrid y quiero decir, tenemos que espabilar, ¿no? Entonces, quizás Gundogan ha detectado un poco eso y decir, oye, mira, aquí lo que funciona es apretar los dientes desde el principio, dejarnos de autocomplacencias y mira, si hemos perdido un clásico, drama absoluto como el que vimos en Gavi, por ejemplo, que creo que salió llorando del campo. Ese no creo que sea dudoso, ni creo que se haya sentido señalado, ni mucho menos. Pero a lo mejor, pues, no sé, yo elucubrando, pues vi alguna imagen en el vestuario pues, de algún jugador haciéndose un selfie o colgando no sé qué en redes y dice, mira, pierdes un clásico y tienes que estar destrozado y quiso mandar ese mensaje, que a mí me parece propio de un líder, de un tío que ha ganado el Mundial, que ha llevado al Borussia Sí, Dortmund claro. a la final de la Champions y que con el City tiene el currículum que tiene, ¿no? O sea que creo que si lo saben tomar por el lado que hay que tomarlo, es muy positivo eso y yo si fuese culé me sentiría tranquilo de tener un tío como Gundogan en ese vestuario apretando las clavijas, vamos, totalmente. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Ya digo que, bueno, al final hay que estar dentro para entender la dinámica, las reacciones y demás, ¿no? Pero a priori tiene que ser positivo. Luego, ¿qué pasa? Que, bueno, pues las relaciones personales no se saben, pues cómo son, ¿no? Pues igual, que me lo invento totalmente, ¿eh? Pero igual Lewandowski se lleva mal con un Gundogan, me lo invento, ¿eh? Y a lo mejor dice, oye, este tío dice esto, pues ahora ya, y esas cosas se ven reflejadas. Sí, A priori no debería, no, o sea, yo por cerrar esto estoy contigo, creo que son positivas, pero bueno, al final, como siempre, te falta información porque no estás dentro del vestuario. También es posible que, bueno, Gundogan vea que, como tú dices, la situación del Barcelona en lo económico no es la ideal, eso provoca que tengas que tirar de gente muy joven y puede ver un vestuario con inexperiencia al que hay que inculcarle, bueno, pues ciertos valores o ciertas líneas de comportamiento que son las que te suelen llevar a competir mejor. es que resumiendo, a lo mejor Gundogan, como comentaba antes con un amigo, se lleva un par de patadas en el siguiente entrenamiento y son buenas. Y las da Son por buenas buenas. esas Sí, sí, patadas de claro. decir, mira, este se ha picado, pero se ha picado para bien, ¿no? Se ha picado Total. Sí, sí, y sí. en el siguiente partido va a estar a tope. Quería retomar el hilo que has dejado antes un poco apuntado y que también comentabas en Twitter, ¿no? Y hablando de la entrada de José Lu, cómo ordena el Madrid, es la sensación que yo he tenido muchas veces también, sin ser un jugador excelso, ni que lleve 10 años en el Madrid, ¿no? Su realidad es que ha llegado a los 33, pero es verdad que el Madrid agradece, ¿no? Esa figura de delantero centro. Y claro, comentabas creo que en Twitter, y no voy a ser literal porque no tengo el tweet aquí delante, pero básicamente que el Madrid, por organización ofensiva, muchas veces creaba más ocasiones por casualidad o por inspiración o por el talento de sus futbolistas que por que una organización que le llevase a crearlas de forma sistemática, ¿no? Y creo que se entiende el mensaje. Oye, Vinicius es tan bueno que te puede generar una ocasión solo. Rodrigo, lo mismo. Bellingham, tal. Pero el equipo con ellos tres, ¿no? Y a Bellingham no lo vamos a meter como responsable, evidentemente, no está atacando todo lo bien que podría atacar, ¿no? Entonces, quería que me desarrolles un poco esa idea, Ujú. porque claro, ahora mismo esa es la delantera titular del Madrid, son Vinicius y Rodrigo, lo estamos viendo en los grandes partidos. Eh, pero no termina de fluir todo, no estamos viendo ni la mejor versión de Vinicius, ni la mejor versión, ni mucho menos de Rodrigo. Algo falla. Bueno, a ver, muchas veces esto o a lo mejor, claro, el Real Madrid iba perdiendo al descanso y tomas la idea como algo peyorativo, ¿no? O que evidentemente vas perdiendo. Pero es que yo esto se lo he escuchado a Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Ancelotti alguna vez ha venido a decir algo así como, hay un vídeo por ahí que está súper bien, que él dice, no recuerdo exactamente si fue en la previa del Clásico o fue un poco antes, pero que él más o menos lo que venía a decir es que
que él aporta mucho posicionalmente cuando no se tiene el balón, o sea, Sí. donde hay que ocupar los espacios, pero que al final en ataque él es un perfil de entrenador que prefiere no cortar la creatividad de los jugadores. Y él ponía el ejemplo de Vinicius, ¿no? Porque creo que estaban hablando de Vinicius. Bueno, pues si Vinicius, yo tengo la idea de que juegue como en una doble punta, en un rombo, y él se siente más cómodo abierto a la izquierda, pues yo no le voy a privar de esa libertad, ¿no? Y además conocemos de sobra a Ancelotti, o sea, Ancelotti al final, pues en su época del Milán, pues para poder juntar a Pirlo, a Kaká y a Rui Costa en algunas alineaciones, pues se inventó el famoso árbol de Navidad con Seedorf y con Gattuso, ¿no? Porque tenía un montón de jugadores, de centrocampistas de mucho nivel y entonces pues acabó buscando esa fórmula, ¿no? Y entonces ahora está haciendo algo similar. Siempre ha sido un entrenador muy, bueno, muy funcional, muy de sus jugadores, de las capacidades de sus jugadores. ¿Qué sucede? Y esto, claro, es mi opinión personal, que en algunas ocasiones, sobre todo si el rival te está, bueno, te está defendiendo bien, en definitiva, y está entendiendo bien cómo se están posicionando esos jugadores por, por la manera en la que lo están sintiendo, pues al final lo que sucedió para mí el otro día en la primera parte en el Clásico, que con ejemplos muy concretos. Al final, Bellingham, obviamente, lo que pide es acercarse un poco más al balón si el equipo no está en campo rival. Si el equipo está en campo rival, si es un llegador, es un jugador que ocupa área. Incluso estando en campo rival, le gusta asociarse, es un centrocampista, ofensivo, pero es un centrocampista. ¿Qué pasaba? Que eso permitía a los centrales del Barça a saltar línea y dejaban en uno para uno a Araujo con Vinicius bastante cómodo y Rodrigo recibiendo siempre de espaldas. ¿Qué sucede? Pues claro, que esa creatividad que le está dando al jugador en el momento en el que, en ciertos momentos, pero en el momento en el que tienes un rival con calidad defensiva, que Barcelona tiene buenos defensas, y que además posicionalmente están obteniendo ventaja, porque o sea, seguramente Araujo en defensa y Vinicius en ataque tengan un nivel parecido, que es Sí, el de dos jugadores todo mundial, pero si es Araujo el que está jugando con las blancas, le va a ser más claro. fácil defender a Vinicius. Entonces, bueno, pues a mí la sensación que me da es esa, ¿no? Que en el momento en el que pones el ejemplo de Guardiola, con Guardiola sucede totalmente lo contrario. A Guardiola si le pide a Foden y a Grealish que estén fijos, abiertos en banda y que no se muevan de ahí porque es lo que necesita, porque necesita traer a los laterales rivales para que De Bruyne o Haaland tengan más espacio por dentro, pues ese es su estilo. Pues también es un estilo ganador, ¿no? También seguramente a lo mejor pues a Ancelotti, esa libertad y creatividad que le da a los jugadores le permite a Bellingham mentalmente tener ese aplomo para decir, mira, la recibo de espalda, me giro y le meto ese cañonazo y lo meto por la escuadra. ¿Y por qué? Porque tengo también esa confianza, ¿no? Y porque sé que mi entrenador me deja hacer lo que yo quiera. Pues todo en la vida es una manta y a veces te queda corta de un lado y a veces de otra, ¿no? Pero sí que a mí me da la sensación de que este Real Madrid Ancelotti es un tema más, sobre todo en la fase ofensiva, más de esa creatividad, de esa casualidad bien entendida, de esa Sí. creatividad que le das a los jugadores para actuar, que de una estructura realmente que posicionalmente fluya, que es algo que seguramente, por retomar el tema de Joselu, cuando está Joselu a mí, todo me fluye un poco mejor, pues porque seguramente, por ejemplo, Valverde el otro día que estaba de extremo, pues ocupa mejor el espacio en un perfil, Vinicius lo hace en otro, Bellingham tiene una referencia arriba que seguramente le permita ya no solamente recibir más veces de cara, sino llegar por sorpresa al rival con una distracción para los defensas como Joselu, y para mí todo se ordena un poquito más. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues opino contigo, al final para mí Joselu no tiene nivel para ser el delantero titular del Real Madrid por otro tipo de acciones, por acciones de agilidad, acciones de asociación, movilidad vertical para atacar espacios un poquito más largos, pero sí que es cierto que a mí me da la sensación de que cuando está José Luis en el campo, el Real Madrid juega mejor, ataca ataca de una forma más organizada. Eso es un poco el resumen de la percepción que a mí me da este Real Madrid en este tramo inicial de temporada con Bellingham por Benzema, que al final es lo que está pasando, es que está jugando Bellingham por Benzema. Fíjate, esa distracción que comentabas es decisiva en el segundo gol de Bellingham. Christensen empuja a Total. Joselu y pierde la referencia de Bellingham, que ya le ha ganado la carrera a Oriol Romeu, que yo creo que ahí queda bastante señalado, ¿no? Por perder esa carrera habiendo entrado fresco. Y eso genera el gol realmente. O sea, Joselu sin hacer nada, simplemente recibir un empujón de Christensen porque Total. era Sí, la sí. amenaza ante un centro de Carvajal, ¿no? Joselu principal, pues ya le da beneficios al Madrid. Claro, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿no? Y la filosofía de Ancelotti, que es contraria a la de Guardiola o la de tipos como Mourinho o Klopp, ¿no? Que son
digamos que mucho más de juego de posición, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Ujú. Pero claro, la creatividad o la libertad jugando con las negras y no con las blancas no es ni creatividad ni libertad. Es decir, tú hay a veces que yo creo que al jugador le tienes que guiar para que pueda desarrollar esa creatividad y esa libertad en un contexto favorable. Y en el clásico no se vio eso, ¿no? Se vio un Rodrigo que las pocas veces que recibió era siempre de espaldas y por lo tanto en desventaja, porque no es el jugador para aguantar el balón en esas circunstancias. Se vio un Vinicius que no supo leer que a lo mejor le podía hacer daño al Barcelona sin tocar el balón, pero simplemente yéndose hacia otras zonas que descolocasen a Araujo, ¿no? Y que creasen cierto conflicto posicional, ¿no? Porque Araujo estaba para parar a Vinicius, pero si de repente te vas hacia otras zonas, pues ya generas cierta, por lo menos tienes que pensar algo diferente, ¿no? Por parte del Barcelona. O sea, lo que voy es que a lo mejor estos jugadores que todavía más, bueno, pues son muy jóvenes, necesitan esa guía, ¿no? De alguna forma de que les diga, oye, mira, vas a ser más libre y más creativo si haces estas 2 o 3 cosas, ¿sabes? En ataque. A ver, a ver, estamos hablando de Carlo Ancelotti, que es uno de los mejores entrenadores de Por la supuesto, historia, por supuesto. y hay que decir una cosa también, es que al final, seguramente esto Ancelotti lo hizo en la segunda parte, para mí con 2 movimientos posicionales, que fueron el hecho de que Valverde ocupara zona del 6 o del 5, vamos, de pivote Sí, en salida de balón, y luego con un Camavinga pues como lateral no abierto, sino como lateral cerrado. Son 2 movimientos que posicionalmente le permiten al Real Madrid tener una salida de balón más fluida y al pasar al siguiente escalón, además con Joselu teniendo una referencia o siendo la referencia, eso acaba llevando la pelota a otras zonas de forma un poquito más fluida. Entonces, al final también ahí Ancelotti pues está aportando desde lo posicional. Sí que es cierto que en una fase de inicio, en una fase, vamos a decir, del juego, no en la última fase, y ahí está aportando. ¿Qué sucede? Que bueno, pues que luego también depende mucho del perfil del jugador, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de Vinicius. Pues para mí seguramente Vinicius sea un jugador que pueda casar bien con ese perfil de entrenador más posicional, porque es un jugador sí, de repetir muchas acciones, tiene una velocidad brutal, tiene, perdón, una capacidad para repetir intentos de regate impresionante, tiene una explosividad brutal, pero a lo mejor pues no es ese jugador de una lectura de los espacios óptima, ¿no? Bueno, pues para entender lo que tú dices, pues a lo mejor ahora me viene mejor estar más abierto, me viene mejor estar un poquito más entre central y lateral, sino que es un jugador un poquito más de instintivo en el sentido de cuando ya tiene la pelota en el pie y está bien posicionado y bien de cara al rival. Pues a lo mejor a Vinicius le puede venir mejor ese perfil de entrenador. Sin embargo, a lo mejor Bellingham, no. Bellingham para mí sí que es es un jugador que encaja brutal con sí, Ancelotti, sí, sí, porque sí, 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 sí. precisamente Bellingham sí tiene ese olfato. Bueno, es que para mí Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo haciendo eso, entendiendo cuándo ir, cuándo venir, cuándo ser vertical, cuándo estar mirando lateralmente, cuándo estar mirando diagonalmente. Es un jugador absolutamente top en eso y encaja muy bien en esa forma en la que se generan los espacios en el Real Madrid, que es una forma un poquito casual, un poquito de que, bueno, ahora si Rodrigo decide esto, si Vinicius decide esto, el espacio está aquí. Bellingham lo interpreta muy bien. A lo mejor si Bellingham juegas en el Manchester City, como pasa con Kevin De Bruyne, por ejemplo. De Bruyne tienes que atacar siempre este espacio entre central y lateral y ser vertical. Y De Bruyne lo repite 200.000 veces y al final, claro, ¿qué pasa? Llegan muchas veces a línea de fondo, encuentran a Haaland y gol. Bueno, de hecho, el otro día Haaland tiene 2 cabezazos idénticos que es Sí. fruto de una acción de pizarra del juego posicional de Guardiola. ¿Qué es mejor o peor? Pues bueno, pues yo creo que los dos son técnicos súper ganadores y fíjate que en el mismo Real Madrid, bajo mi punto de vista, hay un jugador como Vinicius que a lo mejor encaja brutal con un perfil como Guardiola, pero hay otro que es la otra estrella, que es Bellingham, que encaja brutal como Ancelotti. Entonces, es muy Y difícil fíjate, configurar una plantilla que todos sean perfectos para el entrenador que tienen, ¿no? Es muy complicado. Rodrigo, que yo creo que es un tío que entiende muy bien el juego, seguramente el problema para Rodrigo, entre comillas, que tiene que jugar en una posición que no es la más óptima para él, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Yo creo que Rodrigo entiende muy bien y si estuviese un escalón más atrás, pues estaría sacando muchas ventajas, ¿no? De esa libertad. Pero claro, el papel que le toca, digamos que no es para el que está mejor dotado. Y ahí, bueno, pues también se nota, ¿no? A veces que al Madrid le puede faltar una pieza ahí arriba oye, que si fuese un Joselu de más nivel, pues probablemente ya haría cambiar el equipo titular. Sí, bueno, a ver, Rodrigo, al final
para mí tiene un problema de base, que es que su formación deportiva ha coincidido en el equipo en el que seguramente, que está Vinicius, que seguramente su formación deportiva tenía que haber sido como extremo izquierdo. Y Claro. entonces, ¿qué pasa? Que se ha tenido que adaptar a convivir con Vinicius. Eso le ha hecho, ¿qué pasa? Que es tan bueno girando por dentro, es tan ágil, tiene esa capacidad y esa soltura para asociarse, para regatear, que al final tú le pones en una posición interior y te funciona de maravilla. Además, tiene muy buena capacidad para llegar a gol. Pero ¿qué pasa? Que al final su formación, pues seguramente no haya sido la óptima porque para mí son dos jugadores de un perfil similar, con todas sus diferencias, pero de un perfil similar, por lo menos desde el punto de vista de la posición. Y además ahora le está sucediendo que efectivamente prácticamente de forma constante está teniendo que jugar de espaldas a portería, en una posición que además, porque si te fijas en el Real Madrid es el sistema a nivel de posiciones asimétrico, Vinicius es el que ocupa la banda izquierda y Carvajal es el que está ocupando la banda derecha en todo su recorrido, por lo tanto ni siquiera Rodrigo puede hacer un espejo de lo que hace Vinicius en izquierda yéndose a derecha, ¿no? Que al final es un jugador que también se desarrolla bien en derecha, porque esa es una posición que está quedando reservada para Carvajal, y entonces está un poquito encajonado, esa es la realidad, está un poco encajonado. Seguramente a lo mejor con un 9 más fijo le podría fluir a él mejor. ¿Qué pasa? Que en mi opinión la pareja perfecta de Rodrigo era Benzema por una sencilla razón, porque Rodrigo necesita de pareja de delantero, pierde boxeador, ¿sabes? Un jugador Sí, que en espacio reducido sepa combinar muy rápido, sí, sí, tenga esa capacidad técnica para que él se aproveche, ¿no? sí, Que es lo sí, que sí, hacía con sí. Benzema. Vimos 1000 veces jugadas de Benzema muy rápidas y Rodrigo, ¿no? En espacios reducidos. ¿Qué pasa? Que eso José Lu pues no se lo puede dar porque no tiene esa Claro. soltura, no tiene esa capacidad, no tiene esa agilidad. Entonces, pues lo cierto es que Rodrigo está viendo el paso de los partidos, está siendo seguro uno, o quizás te diría el jugador más perjudicado del sistema que tiene ahora mismo el Real Madrid, esa es la verdad. Yo coincido contigo plenamente. Pues oye, David, que muchísimas gracias por tu participación hoy. Yo creo que hemos hablado un buen rato del clásico y también de cosas, ¿no? Que pueden ser importantes para el Madrid de esta temporada, ¿no? En ese posicionamiento en ataque y nada, pronto retomamos estas conversaciones futboleras. Muchísimas Nada, gracias. Ramón, muchísimas gracias a ti por la invitación y ya sabes, encantado. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Pues aquí hemos tenido a David de la Peña.